Si has disfrutado de este relato, suscríbete y dale like al video. Hola comunidad, hoy traigo un relato que me ha dejado boquiabierto. Es la historia de Amparo, una mujer de 68 años, que vivió en pocas horas la destrucción de su valor y una de las vueltas de tuerca más increíbles que hemos visto por aquí. Amparo era la referencia en la ciudad cuando el tema era banquetes, la sazón de oro. Era el nombre de su negocio, construido con décadas de arduo trabajo. El escenario de la desgracia y el milagro fue el jardín de su casa, transformado para la fiesta de graduación de su única nieta, Sofía. Lo que se desarrolló aquella tarde no fue solo la ruptura de un acuerdo, sino el astillamiento de la confianza de una madre en su propio hijo. Amparo pasó 3 días enteros en la cocina, moliendo chiles para el mole poblano, su especialidad, y cuidando cada detalle con esa precisión que solo la experiencia da. Había 80 sillas blancas perfectamente alineadas en el jardín, listas para recibir a cientos los invitados, y el aroma del mole, que preparó con la receta de la bisabuela, flotaba en el aire. Aquel evento no era solo para ahorrar dinero, era para darle a la nieta algo hecho con amor y raíces, algo que ninguna empresa moderna podría siquiera imitar. Ella se estaba arreglando, sintiendo ese orgullo bonito de quien sabe que hizo lo mejor, cuando la camioneta de su hijo, Julián, frenó bruscamente en el portón. El reloj marcaba las 5:50 de la tarde. Los invitados llegarían en 40 minutos. El shock llegó tan pronto como Julián bajó del coche, solo, sin su esposa Carla o su nieta Sofía. No había alegría, ni una mirada de aprecio por el jardín transformado que él conocía desde niño. Estaba impaciente, con esa expresión de gerente regional que Amparo odiaba, esa condescendencia que hacía que la madre se sintiera una pobrecita vieja que no entendía el mundo moderno. El abrazo de ella fue esquivado con un movimiento rápido y el hijo fue directo al grano, sin siquiera quitarse las gafas de sol. «Mamá, tenemos que hablar rápido porque el tiempo se me echa encima. Decidimos hacer la fiesta en otro lugar». Esta frase, suelta en el aire perfumado de jazmín y mole, golpeó a Amparo como un puñetazo en el estómago, un frío que subió por el pecho a pesar del fuerte sol de la tarde. Ella murmuró, casi sin voz, preguntando cómo, ya que los invitados llegarían en poco tiempo, y toda la comida para las 80 personas estaba lista, humeando en las ollas de barro. La traición ya estaba allí, en la negación a enfrentar la mirada de su madre, en el tono de fastidio que usó al mirar las guirnaldas de luces que ella había instalado con tanto cuidado. La justificación de Julián solo empeoró el dolor, añadiendo insulto a la herida. Explicó que Carla había conseguido una reserva de última hora en el Lounge Skyline, un lugar minimalista con aire acondicionado y canapés de sushi. Amparo apenas podía procesar el cambio. Canapés de sushi en lugar del mole de la bisabuela. Lo peor fue cuando soltó la frase que seguiría resonando en su mente durante días. Sofía, dijo, se graduó de arquitectura. Necesita un código de nivel, no hacer una fiesta de rancho en el patio de su abuela. La palabra rancho, dicha con un asco explícito, convirtió el sudor y el esfuerzo que Amparo invirtió en ese hogar en una vergüenza para él. Ella intentó argumentar, mencionando a los tíos y compadres que crecieron viendo a Sofía y que estaban en camino, pero Julián la cortó, diciendo que ya habían enviado un WhatsApp con la nueva ubicación y que la mayoría confirmaría asistencia. El mole, el arroz a la jardinera, los tamalitos de elote que tanto amaba su nieta, todo eso para él era solo comida de pueblo que olía mal. El dolor de Amparo no provenía solo del rechazo a la comida, sino del desprecio a su propia identidad, a su historia. Ella cuestionó a su hijo, señalando la gran cantidad de comida y las 80 sillas que pronto estarían vacías. «¿Y qué hago con todo esto, Julián?», la sinanamantá. Respuesta de él fue la indiferencia total, ese gesto cruel de encogerse de hombros mientras se daba la vuelta para irse. «No sé, mamá, congélalo o tíralo, no importa. Lo importante es que Sofía tenga una fiesta de altura». La insensibilidad de él era escalofriante. Ella se detuvo, observando el vapor del mole que subía de la cocina. Ese era el aroma de la herencia, el olor que había pagado su universidad, comprado su primer coche, dado la vida privilegiada que él ahora usaba para humillarla. Aquel banquete era el símbolo de su vida,
y él quería que ella lo descartara como basura. El golpe final de Julián llegó en el portón, una frase final que se le clavó como una astilla. Se detuvo y la miró por encima del hombro. «Ya no te necesitamos para la logística, mamá. Descansa. Ya estás grande para estos trotes. Si quieres ir al lounge, te esperamos, pero cámbiate de ropa que hueles a cebolla». Dicho esto, aceleró la camioneta, dejándola sola en medio del jardín festivo y las sillas vacías. El silencio que cayó sobre la casa no era de paz, sino de humillación profunda. Amparo no sintió ganas de llorar. Lo que vino, en lugar de las lágrimas, fue un fuego lento y frío en el estómago, una mezcla de indignación y una claridad punzante. Se dio cuenta de que, durante años, se había permitido ser un accesorio para él, útil solo cuando necesitaban dinero o niñera, pero ahora era demasiado. El desprecio por la comida es un error, pero el desprecio por las manos que la hicieron con amor es una traición imperdonable. Amparo se levantó, la decisión ardiendo en su pecho. Miró el mole, espeso, brillante y perfecto. La idea de tirarlo, o de comer esas sobras sola durante meses, le revolvió el estómago. «Ni lo sueñes, Julián», pensó, su voz firme resonando en el jardín vacío. Ellos creían que por ser vieja, su mundo se limitaba a esa casa, que su única función era esperar por migajas de atención. Pero Amparo, la de la sazón de oro, tenía memoria y dignidad, y contactos. Entró a la casa, y fue directamente a su vieja agenda de cuero gastada, esa donde anotaba los pedidos de los clientes antiguos. Buscó la letra C y encontró Comedor Comunitario San Judas, y el número personal de don Matías, el director del refugio para migrantes y personas sin hogar que estaba al otro lado de la vía del tren, una zona que Julián jamás se atrevería a pisar. Llamó a Matías, y la voz de él, inicialmente cansada, cobró vida al reconocerla. Amparo no perdió el tiempo con rodeos. Tenía un banquete completo, mole poblano, arroz, frijoles, pastel de 3 leches, y todo listo para 80 personas, pero su compromiso había sido cancelado. Le dijo a Matías que tomara la van del refugio, que trajera a las familias, a los abuelos, a los migrantes que no habían comido una comida caliente en semanas, y que vinieran de inmediato. No era una donación de sobras, era una invitación de honor, y serían recibidos en el jardín decorado, con manteles y las guirnaldas de luces que Julián había despreciado. Amparo estaba transformando la humillación en un milagro, reescribiendo el destino de aquella fiesta en tiempo real, canalizando su dolor en un propósito. El ritmo de aquel día era de película, pero la emoción era cruda y real. Después de colgar con don Matías, Amparo fue a su habitación. El desprecio de Julián sobre su olor a cebolla no la derrumbó, sino que la impulsó. Se puso su mejor traje, no el que había reservado para servir humildemente, sino un vestido de seda azul rey que guardaba para la ocasión más especial de su vida, la que estaba sucediendo ahora. Se puso sus pendientes de perlas, se maquilló y se soltó el cabello, rociando su perfume favorito de gardenias, un perfume que hablaba de flores, no de cocina. Al volver al jardín, encendió las guirnaldas de luces. El lugar parecía mágico y la espera era tensa, pero llena de expectación. Aquel no era un momento de resignación, sino de una comandante que cambiaba de estrategia en plena batalla. Se estaba preparando para recibir a la verdadera realeza. 20 minutos después, la vieja y cansada van del refugio se detuvo frente al portón de hierro, muy diferente a la lujosa camioneta de su hijo. Amparo abrió el portón de par en par y vio al grupo acercarse. Mujeres con niños, ancianos apoyados en bastones, hombres con ropa desgastada, pero limpia. La timidez de ellos al entrar al jardín, mirando las luces y las mesas puestas con tanta elegancia, era palpable. Amparo gritó: «Bienvenidos, la casa es suya», y la sonrisa que le nacía venía del alma, no de la etiqueta. Un señor mayor se quitó el sombrero, apretándolo contra su pecho, con los ojos llenos de lágrimas al ver las ollas de barro humeantes. Matías, emocionado, abrazó a Amparo y reveló que ese día era el cumpleaños de una de las niñas del refugio, que no habría tenido ni un dulce para celebrarlo. Amparo le prometió el mejor pastel de 3 leches, y la fiesta comenzó. El jardín de Amparo, que momentos antes era un monumento al desdén de su hijo, se llenó de vida,
risas y una gratitud genuina. Ella no permitió que nadie la ayudara a servir. Quería sentir la conexión, ver los ojos de la gente iluminarse al recibir el plato humeante de mole con pollo, escuchar el «Dios la bendiga, madre» de los mayores. Allí no había gente revisando el celular para ver si el lugar era instagramable. Había hambre, sí, pero también había una honestidad que llenaba el vacío dejado por el desprecio de Julián. Mientras servía las tortillas, el celular de Amparo vibró con un mensaje, probablemente de Julián, mostrando su fiesta de nivel, pero a ella no le importó. Estaba demasiado ocupada siendo feliz, observando la celebración auténtica que había creado. En medio de aquel grupo, sin embargo, había un hombre que no encajaba en el perfil habitual del refugio. Era silencioso, de barba canosa, y comía con una educación impecable, observando cada detalle de la comida y la decoración, con una atención casi clínica. Amparo se acercó, ofreciéndole más agua de horchata. El hombre, que se presentó como Lorenzo, se limpió la boca con la servilleta de tela y dijo que el mole de ella era extraordinario, que llevaba años buscando ese sabor. Mencionó que estaba allí porque su coche se había averiado cerca del refugio, pero que el destino tiene formas curiosas de operar. Amparo no le dio mucha importancia en ese instante. Estaba demasiado inmersa en la alegría de la fiesta para darse cuenta de que estaba sirviendo un banquete a una leyenda viva. La noche estaba en su apogeo, y Amparo, sentada, observando el éxito de su obra maestra, sintió paz. Fue cuando las luces de un coche conocido se acercaron al portón. Era la camioneta de Julián. Estaba regresando, tal vez porque había olvidado algo, o quizás para regañar a su madre por no haber ido a su fiesta elegante. Amparo se levantó despacio, alisó su vestido de seda azul rey y caminó hacia la entrada. La expresión de Julián al ver el jardín lleno de desconocidos, la alegría, desbordante en el lugar que él había rechazado, no tuvo precio. Estaba petrificado, sus ojos iban de un lado a otro, como si estuviera presenciando un crimen, y no una cena. Pero Amparo sabía que la verdadera sorpresa aún no era la gente allí, era quien estaba sentado en la mesa principal, saboreando su mole como si fuera oro líquido. Julián recuperó la voz, explotando en furia, ignorando por completo a los 80 invitados. «Mamá, ¿pero qué demonios es esto? ¿Te has vuelto loca? Convertiste la casa en un comedor de beneficencia». Caminó a zancadas, furioso, pisando el césped, sin importarle nada. Amparo no retrocedió, solo mantuvo la calma, preguntándole si había olvidado algo, mencionando irónicamente los canapés de sushi. Él, entonces, reveló la verdadera razón de su regreso: el regalo de graduación, el sobre con el dinero que Carla estaba segura de que Amparo había preparado. Miró con asco hacia las mesas y exigió que echara a esa gente antes de que nos pegaran algo. En ese momento, Amparo vio a Lorenzo. El hombre de la barba canosa nos observaba con serenidad, y en su dedo meñique, ella vio el brillo de un anillo de plata muy antiguo, con un escudo grabado, un compás y una escuadra entrelazados sobre una montaña. Aquel símbolo la hizo viajar en el tiempo. La mente de Amparo, entrenada para memorizar caras y detalles de miles de clientes, conectó los puntos en un instante. Ese anillo no era de un vagabundo. Ella lo había visto 30 años antes, en la inauguración del Palacio Municipal. El hombre allí era Lorenzo Vidales, el arquitecto ermitaño, el genio que había diseñado la mitad de los edificios modernos de la ciudad y que, tras la muerte de su esposa, desapareció de la vida pública, renegando de la alta sociedad. Él era el fundador del prestigioso despacho donde su nieta, Sofía, había soñado con hacer prácticas. Julián, en su ciega arrogancia y prisa por el dinero, estaba insultando al hombre que había escrito los libros por los que su hija estudió. Amparo se dio cuenta del peligro y, más importante, de la gigantesca oportunidad que la vida le estaba entregando. Julián, que solo veía trajes caros y etiquetas, estaba a punto de pagar el precio de su superficialidad. Julián, impaciente, chasqueó los dedos frente a Amparo, sacándola de sus pensamientos. El sobre, dámelo y me voy. No tengo tiempo para verte jugar a la Madre Teresa. Amparo sintió una sonrisa lenta y fría dibujarse en sus labios. Su mundo de ollas y especias, que él consideraba insignificante, le había enseñado a leer a la gente por cómo comía y cómo agradecía.
Ella veía en Lorenzo, el hombre al que su hijo llamaba pobre, el futuro de su nieta. Sabía que gritar la verdad a Julián no le enseñaría nada. Él solo cambiaría su actitud por interés. La lección tenía que ser más profunda, más lenta. «El sobre está en mi recámara, Julián», dijo ella con suavidad. «Pero no voy a ir por él ahora. Estoy atendiendo a mis invitados». Él se quedó incrédulo, pero Amparo solo le dio una opción: esperar, o sentarse y probar el mole. Él eligió esperar, furioso, recostado en su camioneta. Amparo fue a su habitación, pero tomó una decisión crucial. El sobre de regalo, con los 50.000 pesos que eran sus ahorros, quedó vacío. Ella guardó el dinero y colocó en el sobre una nota escrita a mano. Al regresar, Julián le tendió la mano con impaciencia, pero Amparo sujetó el sobre con firmeza, recordándole que sus dedos, curtidos por el trabajo, eran más fuertes de lo que él recordaba. Ella le dijo que solo le daría el regalo si entraba. Saludaba rápidamente y se llevaba un plato de mole para Sofía, que ella sabía que le gustaba, aunque él despreciara el olor. Julián, impaciente y ansioso por el dinero, cedió, metiendo el sobre en el bolsillo sin verificar el contenido, un error que Amparo le había enseñado a evitar cuando era niño. Nunca aceptes un paquete sin ver el contenido. Ella lo guió cerca de las mesas, asegurándose de que estuviera bien visible. Mientras Julián mascullaba, Lorenzo Vidales se puso de pie. Era un hombre alto y se irguió con una dignidad que hizo que Julián, por puro instinto, diera un paso hacia atrás. Lorenzo ignoró al hijo de Amparo y, con voz grave, preguntó si la nieta era arquitecta y si era cierto que se graduaba ese día. Julián soltó una risita burlona, llamando al arquitecto abuelo y diciendo que su hija no necesitaba consejos sobre cómo construir casas de cartón. El jardín quedó en silencio absoluto. Amparo sintió que la rabia le hervía, pero vio en los ojos de Lorenzo no la ofensa, sino la evaluación fría de un ingeniero midiendo una estructura a punto de colapsar. Lorenzo respondió con una voz suave y peligrosa, diciendo que las estructuras frágiles no necesitaban consejos, sino cimientos, y parecía que aquí faltaban muchos. Julián, sin entender del todo el insulto, tomó el recipiente con el mole para Sofía, se tocó el bolsillo donde estaba el sobre y se fue a toda prisa. Tan pronto como Julián desapareció, Amparo se volvió hacia Lorenzo, quien sacó una tarjeta de presentación simple y minimalista de su bolsillo. Le pidió su celular, con la excusa de que el suyo había muerto, para llamar a su transporte y, lo que era más importante, para programar una reunión a primera hora de la mañana siguiente con su secretaria. Una reunión, aclaró, para revisar a los proveedores de su empresa, ya que tenía la sensación de que estaban trabajando con gente que no valora la calidad, algo que prometió que terminaría muy pronto. El mensaje era claro, y Amparo sonrió, extendiéndole su teléfono. Mientras Lorenzo hacía la llamada, Amparo pensó en su hijo, que acababa de irse con un sobre vacío, que contenía solo una nota de lección. Ella, por su parte, se quedaba allí, con 80 vagabundos felices y el hombre más poderoso de la ciudad, a punto de orquestar la venganza más dulce de su vida. Aquel día fue el punto de inflexión más abrupto e inexplicable en la vida de Amparo. A la mañana siguiente, fue recibida en el rascacielos de Vidales, donde encontró a Julián, pálido y desesperado, esperando ser auditado por fraude. En lugar de humillarlo allí, Amparo, en una maniobra que nadie entendió del todo, no solo se convirtió en la consultora senior de Vidales, con un salario colosal, sino que negoció la salvación de Julián, exigiendo que se convirtiera en su asistente personal con salario mínimo, pagando sus pecados con trabajo honesto desde abajo. Como por arte de magia, el destino se invirtió. El hijo arrogante se volvió subordinado de la madre que olía a cebolla. Este fue el final de aquel día y el comienzo de una nueva vida, una justicia cocinada en el fuego lento del mole poblano, que hasta hoy Amparo no puede explicar si fue destino o simplemente la fuerza de su propia dignidad siendo finalmente reconocida.